Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV. Entonces, La semana pasada perdimos el contacto porque yo te repiqué varias veces y te mandé el link y te vi conectado, se cayó y después intenté recuperarte. y es que no me oías, ¿no? No, pero bueno, ya estamos en vivo a través de Radio Victoria, Ojo con eso, televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Ajá. Y mira, Alexander Guerrero, como economista, como hombre de la docencia universitaria, yo quiero justamente referirme a cómo establecer los mecanismos económicos dentro de una escuela de gobernanza, por ejemplo, ¿no? Porque a la administración pública va mucha gente que no tiene idea ni siquiera cuánto es un bolívar más otro, ¿no? Pero manejan millones. Y allí es donde la gobernanza se vuelve ciertamente un desastre. Sí, Entonces, nunca alcanzan los presupuestos, presupuestan una cosa y al final siempre están pidiendo créditos adicionales y no sé cuánto y no sé cuánto. el punto Vamos a central, conceptualizar un poquito eso para ver sí, cómo se puede corregir. el punto central que ha sido en Venezuela un caso crítico eh, desde principios de 1900, cuando llegaron las empresas petroleras europeas y americanas a explotar el petróleo que estaba a flor de tierra. Eh, el- las leyes que en una sociedad anglosajona de alguna manera natural o en sociedades ya desarrolladas, un poco menos, pero tienen reglas bastante firmes que impiden que haya una especie de corrupción global en un país, como en el caso de Venezuela, que lo hemos probado, la, sí, el problema de la corrupción viene desde ya del principio, después que se acabó con la guerra de emancipación, y pasó a los políticos el poder de aquellas propiedades en recursos y en edificios, en cosas que existían para la independencia, y eso se lo dieron al Estado. Y de nuevo volvimos a caer en la trampa porque no se, no se quiso hacer unas reglas firmes en cuanto a los derechos de propiedad o en cuanto a la posibilidad de que el ciudadano tuviera acceso, bien como inversionista, como trabajador, tuviera acceso bajo su propia libertad al mercado laboral o, en este caso, también como inversionista. Eh, ese cuerpo de reglas son, por lo general, parte de la Constitución, siguiendo el ejemplo americano. Eh, Aclaremos que es un concepto que viene de John Locke, un pensador y un eh, filósofo en general, un hombre muy sabio, en los 1600, cuando él decidió solicitar a una regla general que llamó Constitución, que iba a desarrollar mecanismos de sanidad, y eso iba a también a privatizar
cantidades de asuntos que están en poder del Estado. Y ya a nivel privado, entonces no hay corrupción como tal. Por la palabra corrupción es un fenómeno fundamentalmente entre ciudadanos, desde aquí, de afuera, de adentro, o de todas las formas como se presente, va a ser el mecanismo por el cual se va a ir todo lo que pueda estar entrando. Y entonces, cuando era mucho dinero, a partir de los 30, 40, 50, hasta mediados del 60, cuando comenzó la crisis petrolera, la idea era de eh, acentuar el poder del Estado, y Bolívar fue de esos individuos. Páez era más liberal en ese particular. Bolívar era muy conservador Consistente, en eso, consistente en sus lineamientos sí, de... para que eso se mantuviera como parte de lo que es el capital en manos del Estado. Pero ahí hay una falacia, porque las clases políticas entran por la vía del voto y por la vía de la política y por la vía de los golpes, como el caso venezolano, entran entonces en ese esquema político, económico, y, y la corrupción eh, va trasallando, tú sabes, todo lo que tenga valor intrínseco en un mercado como es el de los barriles de petróleo. Eso se mantuvo durante 70 años, hasta 80 años, hasta que finalmente colapsó. Es decir, dejamos de producir petróleo, todo aquello colapsó, la industria petrolera del Estado está absolutamente arruinada, debe de todo, no tiene cómo pagarla a ella y tampoco tiene cómo pagar al Estado. Ese movimiento tan bastante tan crudo lo ha sentido el venezolano con hambre y con falta de seguridad o de su Ok, pero fíjate bien, mental, todo Alexander, eso. eso que tú me estás Y describiendo, que es la formulación de los presupuestos para el manejo de los recursos del Estado, donde... no, ni siquiera no, es decir, es la fase inicial de una república. Ah, Es ok. decir, tú creas lo que los anglosajones llaman rule of law, las reglas que manejan o que hacen posible el juego. Y el juego es simplemente económico y político. Y entonces lo que hacen esas reglas es poner orden allí, y los primeros que se amarran las manos van a ser ellos. En las sociedades anglosajonas, ese mecanismo es muy sencillo de cumplirlo. Claro, Pero pero el que maneja los país, recursos, al que maneja los recursos no le interesa que haya leyes restrictivas para el uso que va a ajá, hacer de esos pero, recursos. pero fíjate que hay mucho más allá, hay cosas que están mucho más allá del, digamos, de ser parte natural del mal hecho de la corrupción en sí, o el derroche. Es decir, no hay una accountability, no hay una controlabilidad que permita que los ciudadanos sean honestos. Es Por decir, eso. los ciudadanos son desde el presidente hacia abajo. Todo eso se nos ha negado con el curso de la política después de la independencia, allí mismo en el 1820 y tanto, y eso se ha quedado hasta hoy y ha avanzado mucho. Eh, eh, lo que queda entonces es un país que es como una especie de charco de cosas malas y de cosas que han sido destruidas. Y por lo menos tú ves que hace ya 3, 4 años que vino el colapso petrolero, y todo esto se sigue empeorando. O sea, no hay forma de que tú puedas No levantar hay una, freno una, posible, sí, no hay una ningún... refinería o abrir un pozo, nada de eso. Y eso ha encarecido terriblemente lo del petróleo, que llaman las reservas más grandes del mundo. No es verdad ese cuento, pero bueno, lo han metido con, con mentiras y con gran propaganda,
Y en ese coro van a ir todos, la gente del gobierno y la gente de la oposición, están bailando pegados en eso. Es decir, nos vamos a repartir esto. Eso necesita una repartición política. Porque Y para eso mí está gobernando. reserva es lo que tú tienes almacenado para entregar inmediatamente a un mercado. Claro, pero la reserva es aquello que es Pero que lo vas a posible, explotar, pero no sabes cómo, ni cuándo, ni posible cuándo va a resultar, es incierto. explotarlo, lo tienes disponible para producirlo y que tiene valor intrínseco, es decir, está por debajo o por encima de las competitividades que hay en los mercados internacionales. Claro. En el caso venezolano no es competitivo a la hora de ella hacer algo, tampoco competitiva para poder ella eh, eh, o sea, hacer campos con lo que sería la propiedad que no va a ser de nadie, sino que va a estar en manos del Estado otra vez. Sí. Es decir, todas aquellas cosas que llevaron al colapso del petróleo venezolano, todo eso estaba totalmente escrito y se discutía sobre los males que iban a ocurrirse cuando a lo largo de las décadas se vea lo que realmente se hace. Y ya tú ves las guerras civiles, todo buscando algo que le pertenezca a ellos. Los políticos era realmente algo terrible y lo siguen siendo hoy peor. Y por supuesto, entonces destruyen y la gente se va. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Regresar y tratar de crear unas reglas de juego en las cuales respetemos lo que es ajeno, defendamos las propiedades y las libertades. En la medida en que eso se defienda, va a haber reglas que van a decir la propiedad privada es privada y solo hace falta un título que le va a dar el valor intrínseco en el mercado. Yo te compro la idea de establecer leyes que controlen y le pongan rigidez a eso y al despilfarro, pero Sí, pero muy difícil porque muy se difícil. requeriría, perdóname, se requeriría que quienes vayan a conformar esas leyes sean individuos que medianamente hayan sido probados como honestos y hayan entregado resultados, pero tú no puedes convocar a que hagan las leyes contigo a individuos que ya demostraron que son pillos, ¿no? Sí, Que son corruptos. Entonces, ahí es donde está la deliberación fundamental. ¿Cómo lograr que los partidos políticos, que son los que al final acceden a los ejercicios del poder, porque es la vía democrática para ellos, o sea, no puedan deslindarse de los corruptos y ser organizaciones prístinas, por lo menos en la conceptualización de las cosas? sí, ese es un problema serio, porque tiene muchísimas décadas. Sí, ese es el problema. Ahí ha generado eh, una buena parte de venezolanos que han vivido de la renta del petróleo en combinación con los políticos. eh, y eso se mantiene así, es decir, no hay los mecanismos que permitan hacer eso. Ergo, no va a haber mecanismos para invitar al mundo que venga a Venezuela a Claro, y el producir. problema es cuando la lenidad se hace norma, nadie ni de afuera ni de adentro va a querer estar involucrado. Sí, desde afuera no quieren a Venezuela para hacer petróleo, entre otras cosas porque hay mucho petróleo en el mercado internacional. Eh, pero no hay, digamos, petróleo o todo lo que es la infraestructura, no solamente petróleo, sino Porque ahora puede haber todo lo que petróleo, pero no hay cómo sacarlo eficientemente. sí, no hay. Entonces, eh, después de tanto pensar por dónde pudiera estar la salida, uno se da cuenta que realmente no estamos viviendo de manera racional en Venezuela. Es, es un estado fallido. En mi página web, en mi página en el blog, hay un artículo bastante grande, alrededor de unas 50 páginas. Eso lo hice hace 2 años, lo escribí. Este, Venezuela, eh, la traición de una clase política eh, y el quedarse con parte de la
Leemos así, el fruto del botín es atacar la sociedad, atacar el país y hacer lo que han hecho eh, Maduro Chávez, pero también lo hicieron nosotros, adecos y copellanos y la gente de la izquierda. Es decir, no hay manos, no hay nada que realmente sea transable Pero para crear tenemos una también sociedad. entonces líderes emergentes que no tienen la consistencia formativa ni de rectitud comprobada, que son los que están tomando las determinaciones hoy día y que, Sí. bueno, cogen el camino más fácil, ¿no? Seguir haciendo negocios a expensas del Estado, que es una piñata, sin aportar nada y sin generar soluciones a los Porque al problemas. final es un círculo vicioso de la maldad, El porque ¿qué círculo ocurre? vicioso, sí. Bueno, El gobierno produce algunos poses, algunos pozos y los lleva al mercado él mismo a través de una empresa. cobra y se da el vuelto, como dicen. Sí, pero en esas condiciones, volvemos a ir, lo que hablábamos la vez pasada, que es decir, el ciudadano vive al acecho de quienes quisieran que se pararan, o sea, que se movieran, la gente nos, o sea, pudiera salir adelante en base a a un consenso ideológico natural. Todo indica que probablemente pasemos por un periodo de mucha Sí, el violencia. problema es que en política es difícil encontrar las neutralidades, ¿no? Sí, El equilibrio. y es que vamos directo ahora viene un gobierno entre Maduro y el secretario de Acción Democrática, junto con el jefe de Acción Democrática en el partido pequeño que Sí. tiene. Todo eso lo buscan ellos, para ver cómo llegan A al una petróleo. recomposición medianamente buena de la Sí, situación. cómo llegan. Ajá, y entonces allí comienzan los reparos. Llegó un momento en que es tanto lo que se ha repartido que la renta petrolera es menos cero. Sigue siendo exigua para cubrir tantas aspiraciones. Claro, Bueno, que entonces, sí, es ¿cómo se llama? Un conundrum. Es decir, el eh, círculo vicioso que llamamos, ¿no? claro, y es que no, Que más que vicioso es viciado, sí, adrede. todo lo que nos está pasando nos ha, eh, una mayoría de esa gente, ha sido hombres y mujeres dispuestos a hacer todo lo que uno puede hacer para crearle a Venezuela un Bueno, por futuro. eso el propósito nuestro aquí, Alexander, así como contigo, es darle tribuna a personas que de alguna manera hayan sido aceptablemente honestos, con cierta ética, con la formación Sí, de vida para manejar las cosas del Estado. Y hay que esta parte convocarlos de sí, nuevo, hay que convocarlos de nuevo por esta vía, ponerlos a opinar para que por lo menos quien tenga que corregir, corrija, porque a lo mejor nosotros con la edad que teníamos no estamos a tiempo de corregir, pero por lo menos sembrar el mensaje que corresponde para que los que tengan que administrar de ahora en adelante las cosas del Estado, tanto los del sector público como del sector privado, tengan por lo menos la pertinencia de que sin ética no hay país vivible. ¿Correcto? Entonces, bueno, yo sé que a lo mejor tu audio como que se silenció. ¿Qué pasó? ¿No me oíste? ¿Aló? ujú, ¿Me oíste? sí, Ok. Entonces, bueno, como se nos está terminando el tiempo ya, yo te agradezco mucho, pero como tú tienes sí, una... el tema hay que moverlo y hacerlo popular y que la gente entienda que sin unas reglas que permitan la decencia, las libertades, la vida, la propiedad privada, si en esas cosas no están puestas las leyes y las constituciones para cortarle la mano a todo aquel que se meta con las cosas que no le pertenecen, Exactamente. y dejar el Estado totalmente en lo mínimo. El Estado simplemente será una especie de ente o institución que se va a encargar de que todas esas leyes
todas esas reglas se Se apliquen adecuadamente. lógicamente. Entonces, solamente en esas condiciones podemos nosotros entonces apuntar a modelar y a ver, a trabajar con mucha fuerza en el largo plazo o en el mediano plazo, donde puede tener Venezuela un buen Para salto. recomponer las cosas, sí. Sí, y el problema es ese, ¿no? Que yo en mi caso, yo no apuesto a nada a Venezuela porque sigue estando en manos de choros, tiene que seguir estando Hay en muchos manos de fariseos. malos. Hay muchos Sí, fariseos exactamente. en el camino. Entonces, y después es una sociedad de muy embustera, es una cosa, Y acomodaticia a veces, sí. sí. Y si Entonces, viene, pero entonces eso es una especie de precio que estamos pagando, claro. pero del año 19, de la independencia en el 21. Desde allá Sí, para sí. acá estamos Bueno, pagando, no, estamos arrastrando claros. Por eso es que el yo, legado del libertador que es ese. sí, por eso yo insisto mucho en la comparación histórica, como tú acostumbras a hacerla cada vez que das tus charlas y tú Sí, dices, sí, sí, eso es la un economía área. no se va a entender, no se va a entender ni se va a normalizar si no entendemos los procesos históricos y empezamos a pasar por encima de lo que fueron torcidos y coger el camino derecho. Más nada. Claro, sí. Así de sencillo. Bueno, te agradezco mucho el tiempo de hoy. No, no, vale, gracias, Viene, gracias. Y le pedimos una disculpa a tus a la audiencia, pero la audiencia siempre sí, perdona, sobre todo cuando la porque es audiencia... que, bueno, había tenido yo problemas con mi computador, con el Zoom, y que todavía no lo he resuelto, pero bueno, ahí vamos. Pero lo logramos bien, hoy salió bastante Sí, bien, parejito el programa. Bueno, está entonces, bien. la semana que viene estamos en contacto de Sí, nuevo. vale, sí, dale, bueno. Un abrazo, Alexander Bueno, un abrazo Guerrero, a igual. través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Terminamos por hoy este segmento y estaremos con Alexander Guerrero una vez más la próxima semana. Gracias por su tiempo. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con Eso TV.